Bueno, hoy vamos a hablar bueno, se acerca el verano, o sea, está a las puertas, voy a hacer una charla refrescante, entonces no, voy a poner alguna fórmula, pero no tantas como en otros tiempos. En invierno, que hace frío, siempre es mejor poner fórmulas, son más calurosas, nos dan calor, pero ya en las puertas de verano, mejor ser un poco más gráficos. Entonces, nada, el día de hoy es dedicado a Erwin Schrödinger, un austríaco nacionalizado irlandés posteriormente, y nada, lo que voy a hacer básicamente es unas pinceladas biográficas de este hombre, y después voy a decir qué es lo que hizo, lo más importante que hizo, bueno, que todo el mundo ya no hace falta ni que lo diga, ¿no? La ecuación de Schrödinger y el gato de Schrödinger, ¿no? Y si hubiera hecho otra cosa también sería de Schrödinger. Ahora eso es algo ya muy común, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Pues eso, como digo, ¿quién fue Schrödinger y qué hizo? Entonces, ¿quién fue este señor? Si lo miráis bien, descubriréis una cosa. Que nos está mirando. Me he entretenido en hacer esta pirueta, esta tontería, para digamos, el guiño al hecho de que observar o no observar al gato, pues puede hacerlo matar o no, ¿no? Bueno, esto es tontería. Se queda un poco de miedo, ¿no? Que parece que esté ahí mirando. Pero bueno, así estaréis atentos, ¿no? Una mirada amenazante. Bueno, lo que he puesto aquí es una lista, pero que esto, bueno, lo podéis ver, lo podéis encontrar en Wikipedia o en cualquier sitio, ¿no? Que nació el 12 de agosto del 87, que falleció en el 61, que fue premio Nobel, se lo dieron junto a Dirac por desarrollar la ecuación de Schrödinger, que propuso el gato de Schrödinger, del cual hablaremos después, y luego pues aquí tenéis una lista, digamos, así muy resumida de las fechas clave, digamos, en donde, por ejemplo, si estudió en 1898 lo que sería la ESO o el bachillerato, lo estudió en un sitio muy prestigioso, que luego fue a la Universidad de Viena, y lo curioso es que en el 1918 fue a la guerra. Luego contaré alguna cosilla más de esto. Y además fue oficial de artillería. Luego se casó con una mujer, que luego diré alguna cosa curiosa de esta mujer y la relación que tenía con ella. Y nada, fue hasta 1926 cuando hizo descubrió la ecuación de Schrödinger. Se fue a Alemania por Hitler, igual que le pasó a Heisenberg, aunque Heisenberg se quedó más bien allí y fue más bien aliado. Este hombre decidió irse cuando vio que el fascismo empezaba a emerger, ¿no? Y otro punto importantísimo del cual hablaré un poco es lo que ocurrió en 1944, cuando editó su primer libro que le llamó ¿Qué es la vida? Bueno, primer libro de los dos que hizo, pero este fue el más curioso y además tenía que ver más con la biología, y ahora diré un dato después interesantísimo, ¿no? Luego volvió a Alemania en el 55 y en el 61 pues el pobre hombre pues falleció a los 73 años de edad, y yo diría que bastante feliz. Murió de tuberculosis. Entonces, espero que no os inquiete mucho esta mirada de este hombre. Entonces, antes de pasar a lo que realmente a mí me interesa, que es lo que hizo, pues deciros algunas pinceladas, ¿no? Bueno, primero, ya habéis visto, esta es su firma. De aquí se puede sacar mucha información, ahí la tenéis por si queréis jugar, o alguien que esté mirando por YouTube, pues que sepa leer firmas, pues ahí la tiene, ¿no? Entonces, de las cosas más curiosas que me ha llamado la atención de Schrödinger es que era un conferenciante apasionado. Era un maestro de las ceremonias y encandilaba a todos los asistentes. Se cuenta que precisamente el libro de ¿Qué es la vida? Lo hizo a partir de unas 4 conferencias que hizo, en el que asistió hasta el presidente de Irlanda. Que era algo tremendo el encanto que tenía este hombre para hacer conferencias. Y decían que la gente que era muy brillante, ¿no? Y curiosamente, pues hablaba perfectamente el alemán, el inglés, el francés y el español, y he estado a punto de poner un vídeo que se puede extraer, que está en YouTube, donde se puede oír hablar a Schrödinger en inglés con un acento bastante bueno. Entonces, claro, se fue a la Primera Guerra Mundial como casi todo el mundo. Muchos científicos de aquella época tuvo que ir a la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo curioso es que, bueno, acabó herido, por suerte para la humanidad no murió, y aprovechó pues para enseñar meteorología a los oficiales del ejército, si iba a hacer buen tiempo o no. Supongo que era para ver qué tipo de estrategias podía seguir para las guerras, ¿no? Para ganar
tal batalla o tal otra, ¿no? Y lo que hace normalmente la gente cuando va a la guerra, pues estudiar relatividad general, de que él encontraba que era una teoría muy bella, ¿no? Muy, muy, muy bella. Y luego lo que os quería contar de su mujer, ¿no? Que este hombre tenía un concepto del amor y del sexo un poco extravagante. Bueno, o no, o quizá mucho más liberal que nosotros, porque estábamos en 1920 o 30 o por ahí, y lo que hacía este hombre era tener, digamos, muchas amantes, sobre todo estudiantes y jovencitas, que caían bajo sus encantos por cómo daba la conferencia y por lo listo que era y tal. Pero lo más curioso de todo es que su mujer no solo estaba de acuerdo, sino que además participaba también en algún encuentro amoroso con sus amantes, ¿no? O sea que, por eso digo que este hombre seguramente fue bastante feliz en su vida, digo. Perdón. Y se dice que seguramente alguien nacido de esos encuentros seguramente sigue vivo, ¿no? Porque tuvo, bueno, supongo que en aquella época el tema de los anticonceptivos no era algo que se hubiera inventado, por lo tanto tuvo bastantes hijos ilegítimos, ¿no? Este hombre. Y bueno, él siempre decía que esto era, digamos, parte de un camino hacia la bueno, ser trascendente, ¿vale? Digamos, él, su persona, ¿no? Bueno, tanto es así que el último punto, ya lo habéis leído, o sea, fue precisamente en una estancia con una jovencita, una amante suya, en un hotel, con el permiso de su mujer, pues fue en esa época en la que creó, o acabó de crear la ecuación de Schrödinger, la ecuación más importante de principios del siglo, una de las más importantes del siglo pasado. O sea, bueno, casi la más importante. Bueno, no es la más importante porque está luego la de Dirac, pero bueno, la de Dirac de alguna manera existe porque esta existió primero, ¿no? Pues el hombre estaba ahí pasándolo solo en grande con una jovencita. Y os digo 4 cositas más. Bueno, se dice que bueno, todo el mundo está de acuerdo en que antes de Schrödinger había una pesadilla de fórmulas, había, pues, yo qué sé, que si el átomo de Bohr, que si la cuantización de Sommerfeld, es decir, todo el mundo intentaba intentar explicar esos extraños acontecimientos de la cuántica y nadie, digamos, podía, o sea, sabía o había encontrado una formulación bastante genérica, ¿no? Y precisamente Schrödinger fue el primero que resolvió el asunto de una forma muy elegante. Sí que estaba Heisenberg y otros, pero era un poco más retorcido, entre otras cosas porque se basaba en las matrices. Y las matrices era algo que, a pesar de que hoy cualquier estudiante de primero o segundo de bachillerato conoce las matrices, en aquella época, para la gran parte de los físicos, las matrices no habían sido muy utilizadas y eran como desconocidas. Por tanto, la teoría cuántica explicada matricialmente por Heisenberg y compañía, pues no tenía mucho prestigio, pero es súper correcta y se sigue utilizando hoy. Y, curiosamente, con el libro este de lo que he dicho antes, que escribió, en sus líneas, bueno, es una reflexión bastante profunda sobre la vida, la filosofía y tal, muy, muy interesante, que ha sido, digamos, un libro de culto durante mucho tiempo, y lo sigue siendo de alguna manera, pero lo más curioso de este libro es que, gracias a las reflexiones sobre biología que tuvo este hombre, y sobre todo sobre las moléculas que deben regir la vida, pues James Watson, que es uno de los 3 que descubrieron el ADN, pues bueno, reconoció que más tarde que justo cuando fue leer su libro y, digamos, estar convencido de que tenía que ir por un camino concreto para intentar descubrir, digamos, la molécula más importante de la vida, que es el ADN, ¿no? O sea, que este hombre era muy polifacético. Bueno, de hecho lo digo por ahí, ¿no? Curiosamente no se le daba bien trabajar en equipo, no le interesaba el dinero. Esto es muy común entre los físicos y los matemáticos, que el dinero nos importa muy poco. Por eso fijaos cómo voy, o sea que es fatal. Y era un optimista empedernido. Siempre daba por sentado, ¿no? Pero no con libros de autoayuda de no, hay que decir que sí, todo es positivo, no. Él daba por sentado, como una evidencia experimental, que todo iba a salir bien y que sus deseos se iban a cumplir. Se ve que era debido probablemente a que era hijo único y la educación, o yo qué sé, o todo le fue bien, o tuvo suerte. La cuestión es que era muy optimista y eso da muchísima fuerza, ¿no? Polifacético, él concretamente dijo que me gusta saltar de temas de investigación, la mayoría de veces me inspira el deseo de contradecir a alguien
para meterme en un nuevo tema. Por eso él se autodenomina a sí mismo un segundón, digamos, ¿no? Él siempre espera a meterse en algún tema cuando alguien lo ha hecho primero. Y el tema de la cuántica era perfecto, porque el tema de la cuántica había un montón de gente metida donde había un barullo impresionante. Y él pues estaba de alguna manera haciendo de detective de lo que estaba pasando y disimuladamente pues encontró la solución, ¿no? Y la encontró precisamente por ser polifacético, porque él sabía mucho de mecánica, sabía mucho de óptica, de electromagnetismo, y entonces precisamente ese conocimiento tan transversal hizo que pudiera unir, digamos, todo eso en una sola ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero, curiosamente, años más tarde, dijo esto: malditos saltos cuánticos, no me gusta y siento haber tenido alguna vez algo que ver con ello. O sea, esto se explica porque Schrödinger, cuando veía que la mecánica cuántica era todo discreto y saltos y cosas extrañas, su anhelo era encontrar una ecuación, su ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que es, digamos, continua, en cierto sentido, como luego veréis, y él de alguna manera quería transformar eso que parecía discreto con saltos en algo continuo. Pero lo curioso del asunto, lo paradójico, es que con su ecuación pues consiguió, digamos, explicar algo discreto a partir de una cosa continua. Muy bello, pero él no era su intención, digamos. Buenas. En fin, total, que este hombre era un personaje. Y ahora vamos a la parte importante. Bueno, la parte importante, depende de cada uno la parte importante. Para mí como físico, pues esta es la parte importante, ¿no? Pero claro, para saber o para entender un poco lo que pasó con este hombre, pues claro, hay que ver qué es lo que se estaba cociendo en aquella época. Hago un resumen ultra rápido. Y nada, por aquella época, ¿qué sabían los físicos? ¿O qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando básicamente es que en 1800, bueno, ya pasó bastante antes, ¿no? En 1865 Maxwell puso encima de la mesa sus ecuaciones y por lo tanto la idea del electromagnetismo y sobre todo lo más importante de las ondas electromagnéticas era algo ya bien sabido, de forma que la luz era parte de una radiación electromagnética, o sea, una onda. Por lo tanto, si le preguntabas a un físico entre 1865 y 1905, todo el mundo diría, la luz es una onda. ¿Qué pasó en 1900? Pues en 1900 Planck estaba tratando de explicar la radiación del cuerpo negro. Da igual los detalles de lo que es la radiación del cuerpo negro, pero lo importante de esto es que con razonamientos clásicos, o sea, no cuánticos, fue absolutamente imposible predecir el comportamiento experimental de la radiación del cuerpo negro. Insisto que da igual lo que es la radiación del cuerpo negro, a menos que me insistáis mucho y os diré lo que es, pero da igual ahora. Lo importante es que había unas mediciones muy detalladas y no había manera de encontrar una explicación con todo lo que se sabía. De manera que Planck, pues no se sabe bien cómo, y de hecho creo que nadie lo sabe, por lo menos yo seguro que no, y creo que nadie lo sabe, cómo es que sacó una constante y un truco para cuantizar la energía, que se llama. Él lo utilizó eso para, digamos, llegar a los resultados experimentales. Él de repente dijo, ¿sabes qué? En vez de que se pueda dar cualquier energía posible, vamos a poner que solo se puedan dar ciertos valores de la energía. Si eso lo ponemos en todo el mejunje, resulta que sale una fórmula que explica con una precisión asombrosa esto. Entonces él, lo que dijo en su artículo, o creo que dijo, es que era algo provisional y seguro que se encontraría algo, o bueno, que no puede ser esto, que la energía es continua, no discreta, digamos, ¿no? Se equivocaba, es discreta. Pero todo el mundo creía que era continua. Y entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en mente es que a partir de Planck, a escalas microscópicas, la energía, digamos, marcha en pequeños paquetes que tienen esta energía, la constante de Planck por una frecuencia asociada. O sea, que por ejemplo, si hay una onda por ahí, o la luz, o lo que sea, con una cierta frecuencia angular, o lo que sea, pues se multiplica por la constante de Planck, y esto es la mínima energía que puede tener algo que tenga que ver con eso, si es luz, por ejemplo, la mínima energía que debe tener un pequeño corpúsculo para ir. Entonces, llegó
nuestro héroe de, bueno, Einstein, ¿no? Todo tiene que ver con Einstein, ¿no? Todos los descubrimientos, todo, siempre hay Einstein por ahí y no es para menos, ¿no? Fue Einstein, precisamente, en 1905, cuando dijo, señores, creo que he entendido lo que ha dicho Planck y eso explica el efecto fotoeléctrico, digamos, ¿no? Entonces, que precisamente le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico a Einstein, ¿no? No por la relatividad. Y lo que hizo Einstein, es decir, Planck tiene razón, la luz son partículas. De acuerdo que también se comportan como ondas, pero fíjense, el efecto fotoeléctrico solo se puede explicar con la fórmula de Planck y suponiendo que también se pueda comportar la luz como pequeñas partículas o corpúsculos. Pues esto, por supuesto, nadie le hizo caso en 1905, o sea, tuvo que pasar bastante tiempo para que la gente le creyera. Pero fue el primero que apostó fuerte por eso, ¿no? Ese mismo año, que me parece que se llama, ahora no me acuerdo, tiene el año, fue el año milagroso, ¿no? Tiene un nombre, ahora no me acuerdo. El año en el que hizo tres papers, o sea, 3 artículos Einstein, y los 3 buenísimos, ¿no? Pues el otro artículo que publicó ese mismo año fue el de la teoría de la relatividad especial. Entonces, para lo que nos interesa ahora, lo que vino a decir es que una partícula libre que esté viajando por ahí por el espacio, con una cierta masa y una cierta cantidad de movimiento, recordad que la cantidad de movimiento es algo así como la masa por la velocidad, más o menos. En relatividad no es eso, pero casi. Bueno, pues una partícula que esté viajando por el espacio libre, la energía que tiene es esta. ¿Vale? Eso es lo que dice la teoría de la relatividad especial. En este mismo sitio ya hay charlas donde explico la relatividad especial, o sea que si queréis en YouTube se puede ver, ¿no? Entonces, esto también lo sabía Schrödinger. Todo esto lo sabía Schrödinger. Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Pues que si en esa fórmula que os he puesto antes, hace un momento, sustituimos la masa por 0, pues entonces queda que la energía es igual a P por C. ¿Y por qué me interesa a mí sustituir la masa igual a 0? Porque precisamente la luz, los corpúsculos de los que consta la luz, son corpúsculos que no tienen masa. Esto es algo a principio chocante, pero si uno piensa que la masa y la energía son 2 formas de la misma cosa, pues tener masa es como tener energía o tener energía es como tener masa. Por tanto, no es tan chocante como podría parecer. En cualquier caso, lo que se sabía es que para una onda, digamos, se podía decir también que la energía era igual a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. Eso se sabía también de la relatividad. Y como sabéis, Schrödinger le dio por estudiar relatividad también. O sea, por tanto, lo sabía, ¿no? Claro, entonces, si esto es lo que dice la relatividad y esto es lo que dice Planck, para un mismo objeto, por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto. Muy bien. Entonces llega 1924 y en todo este mejunje el francés de Broglie dijo como postulado en un artículo, dijo, yo creo que por intuición, dijo, si la luz es una onda, pero hemos descubierto que también se puede comportar como si fueran partículas, ¿por qué no las partículas también por qué no podrían, digamos, comportarse también como ondas? Entonces él estaba tan convencido de eso que hizo su postulado, que es este. Toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares, comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico. Esto es lo que dijo en esencia este señor. Y no sé si justo en el momento en que lo dijo, o un poco antes, o un poquito después, hubo unos señores que se llaman Davison y Helmer o algo así, bueno, unos señores que estaban haciendo experimentos y comprobaron que la hipótesis de Broglie era cierta, que lanzaban partículas, que eran electrones me parece, o partículas o átomos, no me acuerdo qué era, lo lanzaban a un material y tal como rebotaban y tal, pues daba la impresión de que estaban tratando con ondas. Por tanto, se estaba viendo experimentalmente que tratar a las partículas como si fueran ondas en según qué circunstancias era correcto. ¿Vale? Entonces, lo que os he dicho antes, si unimos Einstein
con Planck, pues decimos, bueno, pues la energía que tiene esos corpúsculos, esos trocitos de onda, para entendernos, o valen PC o valen h barra por omega. Y entonces a partir de ahí se puede obtener el postulado de Broglie. O sea que de Broglie, básicamente, el señor este francés, lo que vino a decir es que si tenemos una partícula pequeñita, para que valga la mecánica cuántica, pues si tenemos una partícula pequeñita de masa m que va a una cierta velocidad, le podemos asociar, y esta es la palabra mágica, cuando un físico no sabe qué decir, le dice asociar, igual que un matemático, no sé si os habéis fijado, lo de palabra asociar es, en fin, podríamos detallarlo un poco más, pero bueno. De momento, una partícula de masa m con una cierta velocidad v, esto en determinadas circunstancias se comporta como una onda con una cierta longitud lambda, dada por esta fórmula. Esto es la constante de Planck. Esto es una revolución. Cuando de Broglie dijo esto, pues no sé, ahora no recuerdo los momentos históricos, pero lo normal es que le tiraran un zapato, ¿no?, a la cabeza. ¿Pero eso está loco o qué? Una partícula es una partícula, una onda es una onda. O sea, era algo muy, pero que muy, muy revolucionario. Entonces, como hubo experimentos que corroboraban esta hipótesis, aunque no se entendía bien qué es lo que estaba pasando, pero se vio que esta hipótesis tenía algo de cierto, digamos, ¿no?, según los experimentos. Por tanto, le dieron un premio Nobel más tarde, ¿no? Pero claro, todo esto estaba ocurriendo por aquella época, y entonces Schrödinger dijo, hostia, bueno, entre amante y amante, ¿no?, dijo, a ver, yo sé que la relación de Broglie, la que os he puesto hace un momento, eso funciona para partículas libres. Experimentalmente se había probado. Una partícula libre significa que no siente ninguna fuerza. Y en física se puede demostrar fácilmente que si una partícula no siente ninguna fuerza, implica que existe una cosa que se llama V, que es energía potencial, que es constante o cero, digamos, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles porque esto es Newton y bueno, esto es la física. Ya están los estudiantes en las universidades estudiando por nosotros para aprender todas las técnicas y tal. Solo tenemos que quedarnos con el asunto de que V igual a cero significa partícula libre y V igual a lo que sea, que dependa de la posición, partícula no libre. Y lo que quiere decir partícula no libre es que siente fuerzas por ahí, un campo de fuerzas o lo que sea. Pues, claro, ¿qué dijo Schrödinger? Si de Broglie dijo alguna cosita interesante para partículas libres, si yo quiero decir esa misma cosa adaptada a partículas no libres, ¿qué tendría que hacer? Eso es lo que estaba preguntando, ¿no? En definitiva, esta es la pregunta que estaba diciendo. Si la fuerza, bueno, esto no es la fuerza, esto es la energía potencial, pero dada una energía potencial se puede encontrar la fuerza con un método que es derivar y cambiar de signo, ¿vale? Pero ahora no entramos en detalles técnicos. Pero dado un potencial se puede saber la fuerza. Por tanto, un potencial que dependa de la posición, que cambie según donde estemos mirando, él se preguntaba, ¿se podría aplicar esta relación de Broglie, pero suponiendo que la longitud de onda de la onda cambia con la posición? Claro, él sabía que esto era una barbaridad, porque la longitud de onda en principio es una cosa que se define una onda tiene una cierta longitud de onda y punto, no tiene varias longitudes de onda, en principio, más o menos, ¿no? Era un poco una salvajada. Pero él, como Schrödinger sabía un montón de óptica, de mecánica, bueno, sabía un montón de cosas, se puso manos a la obra en aquel hotel de Suiza que os he dicho hace un momento, con la jovencita, no sé si se desconoce si hablo de física con la jovencita, y publicó esto en 1926. Este es el antes y después en la mecánica cuántica. Esto fue, digamos, bueno, esto es lo que de momento pone contentos a los estudiantes de física de hoy en día, porque en este artículo es la primera vez, digamos, donde fue escrita la ecuación de Schrödinger, la primera vez, en 1926, y fue en la revista Annalen der Physik, que es una revista alemana o austríaca, ahora no recuerdo, creo que alemana, y ahí salió publicado su ecuación. Y digo que los estudiantes se alegran porque cuando uno está estudiando la carrera de física, al principio te encuentras con la asignatura de física cuántica y después con la asignatura de mecánica cuántica y luego ampliación de mecánica cuántica y bueno, y así hasta el final, digamos, ¿no?
Y entonces, la física cuántica, cuando se estudia la física cuántica, la asignatura en casi todas las carreras del mundo, lo primero que se hace es la ecuación de Schrödinger. Y todos los alumnos piensan, hostia, pues no es tan difícil esto, vale que no se entiende nada, pero no es tan difícil. Y eso es lo que pasaba en aquella época. Todos los físicos, cuando vieron esta ecuación, dijeron, hostia, menos mal que hay algo que ya no suena familiar, una ecuación tipo, como la veréis, ahora lo veréis, ¿eh? Menos mal, ¿vale? Bueno, pues esto ocurrió aquí. Lo que pasa es que como estaba en alemán y no se entendía un pijo, lo que hizo más tarde es, unos meses más tarde, es publicar lo mismo que hizo en la otra revista, pero un poquito más y con algunos ejemplos más. No sé si meses después, o un par de meses después, en una revista americana de Physical Review Letters, ahora. Entonces, bueno, en este abstract, digamos, en este resumen del artículo, explica lo que hizo. Y bueno, por supuesto no voy a entrar en detalles, pero sí que diré alguna cosilla. O sea, los 3 puntos importantes de este artículo son, el primero es que lo de deducir, ¿no? O sea, a ver, cuando digo que dedujo la ecuación a partir de la ecuación de Hamilton-Jacobi y usando de Broglie y haciendo analogías con la óptica, esto un estudiante de física podría llegar a entenderlo. La ecuación de Hamilton-Jacobi es una cosa que se inventaron los franceses en el siglo XVIII, creo que fue, súper potente, que es otra manera de ver las leyes de Newton. Muy potente. Y que ahora, bueno, o sea, no sé si lo sabía mucha gente a esas alturas, pero Schrödinger, como era muy polifacético, lo sabía esa formulación perfectamente, ¿no? Pero es que además sabía de óptica, y entonces saber de óptica significa que pues sabes cómo se propagan las ondas, y claro, ya si quieres trabajar con ondas, o por ejemplo las partículas se comportan como ondas y sabes mucho de óptica, ya lo tienes ganado. Si sabes mucho de Hamilton-Jacobi es que sabes mucho de Newton, pero de forma avanzada. Y si encima a todo esto viene de Broglie, el francés, y dice, tengo una conexión entre la óptica y la mecánica, que es la ecuación de Broglie, que relaciona lambda, que es una cosa de ondas, con el P, que es una cosa de la mecánica. Por tanto, él vio claramente que lo que tenía que hacer era, atención, inventarse una ecuación que cumpliera con la solución que él creía que tenía que ser. Esto es muy bonito, no voy a entrar en detalles porque se acerca el verano y sería muy esto, pero si buscáis en internet o lo que sea, veréis que encontró esta ecuación, bueno, no es del todo verdad, casi, pero bueno, o sea, él sabía qué tipo de solución tenía que tener la ecuación y entonces buscó una ecuación cuya solución era esa y luego generalizó, bueno, un truco muy bonito. Entonces, cuando digo que dedujo, no es que dedujera, es que esta ecuación no es una deducción de nada, es un postulado. O sea, tú puedes venir y decir, esta es la ecuación con la que funciona la mecánica cuántica. La gente diría, ¿de dónde la has sacado? No, me la invento. Entonces, vale, vamos a hacer predicciones. Haces las predicciones, luego haces los experimentos, compruebas que cuadra a rajatabla y dirás, tío, ¿quién te ha dicho esta fórmula? ¿De dónde la has sacado? No, hombre. Bueno, mira, lo que hice fue coger Hamilton-Jacobi, no sé qué, de Broglie y tal. No, hombre, pero esto es mentira, ya, pero yo creo que tenía la intuición de que iba a funcionar. Esto es lo que hablo con el tema de deducir. ¿Entendéis lo que digo, no? Bueno, igual no se entiende un pijo de lo que he dicho. Vale. Por otro lado, la otra cosa importante es que él, como es un tipo majete y polifacético, pues también dominaba la teoría de Sturm-Liouville. La teoría de Sturm-Liouville es una cosa de matemáticas, y por tanto le gustan los matemáticos, y tiene que ver con los valores propios. Da igual lo que son los valores propios, lo importante es que los valores propios de una ecuación, cuando está acotada en una cierta región, da lugar a cosas discretas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. La teoría de Sturm-Liouville habla más o menos de en qué condiciones una ecuación diferencial se transforma sus soluciones en cosas discretas, como la cuántica. Por lo tanto, cuando encontró su ecuación, lo primero que hizo fue intentar resolverla en los casos en los que se tenían medidas experimentales. El átomo de hidrógeno se había medido, el espectro del átomo de hidrógeno se había medido hacía bastante, y se sabía muy bien las soluciones. Por lo tanto, ya os podéis imaginar,
O sea, Schrödinger intentó resolver la ecuación del átomo de hidrógeno y no pudo. Entonces tuvo que pedir la ayuda a un amigo matemático que se llamaba Bale. Bale le echó un cable y entonces, es que es muy chunga la ecuación del átomo de hidrógeno versión cuántica, que la estudiamos los físicos en la carrera, o sea que el sufrimiento que tenemos es grande. Bueno, pues la resolvió y dio exactamente. Entonces, o sea, lo importante aquí es, esa ecuación tiene una solución. La solución es una función que depende de la posición y del tiempo, pero además esa cosa es un número complejo. Y lo interesante es que si cogemos el número complejo y calculamos su módulo, imaginaos que un número complejo es como una flecha. Esto sería como un número complejo. Pues el módulo es lo que mide, por ejemplo, si estos son 30 grados y esto es 5, el número complejo 5 o 30, digamos, pues el módulo de este complejo es 5, o sea, lo que mide la flecha. Pues entonces, si cogemos el módulo y lo elevamos al cuadrado, eso es la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? Pues la probabilidad de que la partícula esté en la posición X en el tiempo t si está sometida a un campo de fuerzas dado por el potencial V. Digo la frase otra vez. La ecuación de Schrödinger tiene como solución una función. El módulo al cuadrado de esa función, que depende de la posición y del tiempo, da o es proporcional a la probabilidad de encontrar la partícula aquí o allí en el tiempo t si es que la partícula está sometida a un campo de fuerzas dado por el potencial V. O sea, es la solución de todos los problemas. Bueno, de casi todos. De casi todos en aquella época. Pero no tenía, o sea, entiendo que Schrödinger no tenía la idea de que esto era una probabilidad, pero él buscaba otra cosa solamente. Él dijo, él creyó que no era la probabilidad sino la densidad de carga, o sea, la densidad de masa, digamos. No iba mal encaminado, pero no era del todo cierto, porque tenía contradicciones y cosas. Claro, o sea, pero esto suele pasar, porque cuando uno da el salto, uno se queda sin aire. Tiene que venir, siempre ha pasado, en física uno da el salto, ¿no? Y luego, mientras está descansando después de ese salto intelectual abismal y bestia, vienen los otros a echar un cable, ¿no? No, pero quiero decir que él no buscó la ecuación pensando que buscaba una probabilidad. Ah, exacto. O sea, él dijo, no, la onda tiene esta forma. Sí, es curioso porque... Y después debió descubrir esto. Exacto, pero es que lo más fácil... matemático, bueno, dijo, pero no ves que en el cuadrado esto la probabilidad. Por ejemplo, exacto. Pero esto que dices, lo curioso del asunto, es que si lo hubiera estado viendo alguien, le diría, ¿qué haces? ¿No? Hola, ¿qué haces? ¿No? Pues él diría, pues mira, estoy aquí inventándome una ecuación de onda. Y dirá, ¿pero una ecuación de onda para qué función? Esta, psi, es el símbolo este, ¿no? Psi. ¿Y qué es psi? Y él diría, pues no tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea? No, tío, yo estoy inventándome una ecuación y la solución, que sé que es una onda, lo sé porque de Broglie ha dicho que para cada partícula tiene que haber una onda. Pues estoy buscando esa onda. ¿Pero qué es esa onda? Yo qué sé. Debe ser la densidad de masa o la de carga o yo qué sé. ¿Entendéis? Es muy bestia esto. Es un cambio. Pensar en estas cosas, claro, o te metes ya de lleno y ya nunca puedes dejar la ciencia o sales gritando de sufrimiento. Pues fijaos, caballeros, bueno, dejadme que os diga, es que, ¿veis esta pelota, vale? ¿Estamos de acuerdo? La voy a quitar, porque ahora quiero que veáis una cosa. O sea, yo cuando estuve haciendo el PowerPoint lo que hice era hacer un ejemplo, resolverlo y tal, que vierais cómo se resuelve un poco las formulitas y tal, pero al final dije, no, el verano está aquí cerca, todos nos merecemos algo refrescante. Y entonces lo que hice pues ha sido dar la solución, pero de forma gráfica y dinámica, ¿vale? Entonces lo que vais a ver es exacto y preciso, es la solución precisa que haría un estudiante de la carrera de física, ¿vale? Solo que en vez de con fórmulas lo voy a hacer con unos dibujillos. Entonces quiero que quede claro lo que significa ese dibujo, porque si queda claro entonces vais a entender perfectamente qué significa resolver la ecuación de Schrödinger. Vale, entonces lo que vais a ver ahora es una pelota, una partícula de masa m, metido en una caja
de 2 dimensiones. Una caja de 2 dimensiones es como una mesa, digamos, ¿no? Para entendernos. No existen, pero es una idealización, ¿eh? En teoría, todas las cajas tienen 3 dimensiones, ¿vale? Pues imaginaos una que fuera muy estrecha. Bien. Entonces vamos a poner la pelotita aquí, pero claro, como la mecánica cuántica no dice dónde están las cosas, sino cuál es la probabilidad de que esté aquí o de esté allá, la función de onda, pues lo que nosotros tenemos que decir es qué función de onda tiene, digamos, cuando el tiempo es 0. ¿Entendéis, no? O sea, ponemos una pelota y decimos, la probabilidad de encontrar nuestra pelota en cualquier rincón del espacio, este de aquí, en el tiempo 0 es este. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará cuando empiece a pasar el tiempo? Ecuación de Schrödinger. Y claro, por eso se entrenan, incluido yo, que también he pasado por el tubo, en las carreras de física se entrenan a los estudiantes para, sabiendo cómo pones la partícula al principio, ¿qué va a pasar después? O sea, por eso hay que aprender tantas matemáticas y tanta física y tal, para resolver este tipo de ecuaciones, ¿vale? Pero imaginaos que se le da a un estudiante de física, la resuelve y nos dice, esto es lo que pasa. Entonces lo que vais a ver ahora es como visto desde arriba. Por ejemplo, el dibujo este que habéis visto significa que la probabilidad de que la partícula esté aquí es muy grande y como aquí no hay nada, la probabilidad de encontrar la partícula es 0. Pero si por lo que sea, yo le hubiera dicho, no, yo quiero que... No veis de ahí, ¿no? Vale. Yo quiero que la probabilidad de encontrar la partícula tenga forma de cacahuete al principio. Yo lo puedo elegir. Bueno, lo puedo elegir en principio, luego diseñar esto ya tiene más futut, pero en principio yo lo podría hacer. Luego le digo, vale, ahora voy a poner esto en la ecuación y voy a ver cómo evoluciona en el tiempo. Y a lo mejor este cacahuete se transforma, pues yo qué sé, en un triángulo, me lo estoy inventando, ¿eh? Y después en un cuadrado o se divide en 2. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, si de aquí pasara aquí, que no pasa, ¿eh? Pero si por ejemplo pasara de aquí a aquí, significa, pasar por ejemplo, imaginaos cuando hayan pasado 10 segundos. Vale. Pues, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de encontrar la partícula en algún punto de esto sería bastante grande y 0 o prácticamente 0 en su entorno. Pero pasados 10 segundos, lo más probable es o encontrarla aquí y 0 en cualquier otro sitio. Esto es lo que querría decir. Bien, pues estad atentos y disfrutad de lo que, no sé, a mí me apetece mucho que probéis a pensar qué es lo que va a pasar cuando pase el tiempo. ¿Creéis que esto se va a quedar así? ¿O se va a ir hacia un lado? ¿O qué va a pasar? O sea, una partícula cuántica, ¿eh? O sea, vais a ver la solución de una partícula cuántica. Bueno, voy a enseñarlo, no voy a... A ver qué pasa. Dentro es libre, el potencial es 0, pero no puede salir de la caja. Y está pasando el tiempo, ¿eh? Ahora mismo está pasando el tiempo. Y de repente hace esto. La probabilidad de encontrarla en cualquier sitio hace eso y cuando se topa con las paredes resulta que es igual de probable, prácticamente casi, encontrarla en cualquier sitio. ¿Entendéis qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que aquí es muy probable de encontrarla y aquí no. Aquí sí, aquí no, ahora aquí... Esto es lo que ocurre en la realidad y está comprobado científicamente. Lleva ya 80 o 90 años comprobándose esto a rajatabla. La precisión es muy grande. O sea, esto es lo que ocurre. Entonces, claro, por eso se pusieron locos los físicos al principio del siglo para entender de este tipo de cosas. Y claro, esa ecuación describe esto. Esa ecuación es la que ha hecho posible esto. No sé si os imaginabais este tipo de cosas. ¿Os lo imaginabais? ¿Sabes que eres el único que dice os lo imaginabais? ¿Sí? ¿Te lo imaginabas? Sí. Qué guay. ¿Eres físico? No, pero bueno, con que he leído bastante de esto. Vale, pues... ¿Eres filósofo? Hostia, me gustan los filósofos. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, es sorprendente, ¿no? Para los que no sabíais de qué iba el asunto. ¿Y qué pasaría si ahora, en vez de que esté la partícula libre, qué pasaría si pusiéramos un pequeño muelle? Si pusiéramos un pequeño muelle aquí dentro, aquí enganchado, y la partícula aquí enganchada.
Cuando digo un muelle, efectivamente no hay un muelle, pero existe el análogo a un muelle cuántico, que básicamente es que podéis tener un átomo dentro de con un montón de átomos en un cristal, y entonces, debido a toda la fuerza que ejercen todos los átomos sobre la fuerza neta que ejercen todos sobre puede parecerse a como si estuviera enganchado a un muelle, ¿vale? Pero bueno, o sea, imaginaos un modelo de un muelle y tal. Pero, en el primer caso está sola la partícula. Sola y libre, solo por las En el paredes. tiempo cero está quieta. Bueno, es que el decir está quieta no tiene sentido en física, en cuántica. Pero suponemos esto, ¿no? Es decir, No, suponemos. en el tiempo cero, No, suponemos. O sea, lo has dibujado como si estuviera quieta, que decir que la probabilidad de que esté allí, Pero es que no tiene sentido ya hablar de eso. ¿Por qué? pero cuando pasa el tiempo, como la probabilidad es mayor, es como si después se moviera, y al moverse, claro, la probabilidad de que esté en más sitios. Lo puedes interpretar así, pero un físico te diría, interprétalo como quieras. Tú simplemente dime la probabilidad de encontrarla aquí, aquí, allá. Lo demás son interpretaciones filosóficas. Y se podría extender mucho el asunto. Pero cuando uno da la función de onda y dices, esto es que está quieta, bueno, pues si tú quieres llamarla eso quieto, ¿vale? Pero es que aquí ya cambia todo. Es una idea de pelota que esto es abrir la caja de Pandora y empezar a saltar. O sea, esto... Y si en cuenta de ponerla en esta posición, la pones en una esquina, por ejemplo. Bueno, precisamente con el ejemplo que voy a hacer ahora, se parece a lo que dices. Ahora lo miro. No sería lo mismo. El movimiento no, pero el de posición sí que tiene sentido, ¿no? Porque varía la posición y el tiempo, ¿no? Sí, pero eso sería entrar en un debate que, o sea, para poder explicar eso tendría que parar la conferencia y decir, bueno, a ver, ¿qué se entiende por observable mecánica cuántica? Bueno, o sea, un follón, y lo único que puedo decir es que no puedo dejarle hablar, bueno, sí que puedes hablar, pero que en física y sobre todo en relatividad y sobre todo en mecánica cuántica, los problemas no están en las ecuaciones, está en la interpretación de lo que está pasando. Eso es donde tenemos muchos problemas. Sí, no, cuando el entramado de esta retícula, ¿no? Que es como una retícula, tiene esta posición, por ejemplo. A ver. Sí. Aquí podemos decir que las unidades son constantes de Planck. Vale. Dijéramos que la realidad tiene una definición mínima de constante de Planck, sí, para poder describir la realidad, sí, de la sustancia. Entiendo por qué dices eso, porque son teorías que dicen que cuando miraras con mucho detalle el espacio y el tiempo solo se puede vivir como máximo y tal. Eso es una suposición con la que se está trabajando, pero no sería esto, aunque tenga la misma forma. Lo que vais a ver ahora es el muelle, como si hubiera un muelle, o si queréis, podéis imaginaros como un átomo que está rodeado de átomos iguales, por ejemplo, y que por alguna razón se desplaza un poco. ¿Y cuál sería el comportamiento? No es exactamente porque el hecho de que sea esto una caja determina que las interferencias estas tengan como formas triangulares. Si esto fuera un círculo, entonces las interferencias serían más circulares. Depende de los bordes, se crea una cosa u otra, ¿no? Pero da igual, esto es solo para que veáis qué significa resolver la ecuación de Schrödinger, que en vez de poner fórmulas, pues se pone esto. Es lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero casi. Por cierto, esto no es la función de onda, esto es la función de onda al cuadrado, o sea, el módulo al cuadrado, esto, que es la probabilidad. Pues esto es lo que ocurre. Al principio dices, bueno, mira, parece un muelle, ¿no? Un poco raro, pero ahora se le va a ir la pelota a esto. Insisto que esto es completamente preciso, no es más o menos, no, es preciso y exacto. Es una simulación numérica de la ecuación de Schrödinger. Bueno, parece, pero es un poco tímido, pero ahora va ya. Fijaos que cuanto más grande se hace y más el tamaño se parece al tamaño de la caja es cuando se producen estas interferencias. Si la caja fuera muchísimo más grande, seguiría siendo un punto, más o menos. Bueno, ya veis, ¿no?, que hace cosas rarísimas. Pues esto, señoras y señores, es la mecánica cuántica y las cosas que produce la ecuación de Schrödinger. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el inicio y el final? Pues no sé, pero a lo mejor pueden ser milisegundos o pueden ser... Típicamente son milisegundos o menos, digamos, ¿no?
Y esto es el experimento de la doble rendija. Esto es lanzar, esto es lo que lo habéis visto supongo en YouTube, pero esto sería, digamos, la resolución numérica exacta, digamos, de lo de que una partícula, una sola partícula, pase por dos rendijas a la vez. Esto es lo que significa. Fijaos que esto es como que parece que la partícula se dispersa, porque solo hay una partícula, solo hay una, pero la probabilidad de encontrarla es lo mismo, igual que aquí, pero no es la probabilidad estadística del sentido común de toda la vida, porque luego fijaos que interfiere consigo misma, y entonces es lo que provoca la interferencia allí en la pantalla. O sea, no es verdad que haya que pensar que, bueno, la partícula igual pasa por aquí, igual pasa por allá, hay una cierta probabilidad. No es en ese sentido, porque la función esta es un número complejo, y los números complejos tienen la peculiaridad de que, digamos, interfieren constructivamente y destructivamente. O sea, es algo más que la probabilidad estándar. Digamos, no me voy a enrollar ahora, pero esa fórmula explica también lo que se había observado en el pasado, que pues ¿cómo se llama? La interferencia de una partícula consigo mismo. Entonces, claro, esto, por supuesto, cuando se encontró la ecuación de Schrödinger y se podían hacer resoluciones numéricas y predicciones, lo que se hizo fue lanzar partículas de una en una, ¿vale? Se lanzan partículas de una en una y cuando dan en la pantalla hacen un clic y se queda el sitio donde la partícula ha ido a estrellarse, digamos, ¿no? Entonces, cuando se van lanzando partículas de una en una, lo que se obtiene en la pantalla es un patrón de interferencia propio de una onda. Esto es lo que está por aquí escondido. Fijaos, esto es al principio, un poquito más tarde y al final. O sea, se van pasando partículas por aquí, entonces no se sabe qué pasa, bueno, sí que se sabe qué pasa, esto, ¿vale? Y entonces luego, pues como hay una cierta probabilidad, pues a lo mejor pica allí, o puede picar allí, otra pica allá, o otra se destruye o no va ahí, digamos, ¿no? Es que es una cosa súper curiosa. Que la partícula es una onda, si no, Que se comporta como una onda. Claro, una partícula, o sea, no puede pasar por dos sitios a la vez. Exacto. A no ser que sea una onda. Exacto. Que se comporte como una onda. Exacto. Y claro, esta ecuación describe eso perfectamente. O sea, nos puedes imaginar el orgasmo intelectual que tenía la gente, y sobre todo de Schrödinger. Supongo que el número de jovencitas aumentó en aquel momento. Pero hay una sorpresa más. Prestad atención a estas cosas. Esto, esto que estáis viendo ahora son tres ejemplos de lo del muelle, ¿vale? Una partícula enganchada a un muelle. Pero ahora mismo está pasando el tiempo. Pero a diferencia de los otros gráficos que habéis visto, no se mueven, ¿no? Esto también es posible, y de hecho es quizá una de las cosas más importantes. Y de hecho esto es lo que fue buscar precisamente Schrödinger. Estas cosas se llaman estados estacionarios. O sea, fijaos el asunto. O sea, la clave para entender esto es muy fácil. Si tenéis un campo de fuerzas, V, y, yo qué sé, por lo que sea estáis con el ordenador y probáis, pues yo qué sé, no sé, me lo invento, un semicírculo, más o menos. Y decís, la probabilidad de encontrar la partícula es esta, ¿no? La ponéis como en el ordenador, decís, voy a poner una partícula con una probabilidad de que esté en este semicírculo muy alta y 0 en el resto del espacio. Lo introducimos en el ordenador y dejamos que pase el tiempo. Suponed que no se mueve. Comprobáis el código, no, todo funciona bien y no se mueve. ¿Esto es posible? Pues sí, se llama estacionario, pero solo es posible, atención, aquí es donde viene la magia, solo es posible estas cosas para partículas que tengan energía bien definida. Solo si una partícula tiene la energía bien definida, claro, habría que decir qué significa bien definida, ahora lo intento decir, ¿vale? Pero solo si las partículas tienen energía definida, eso se queda para siempre, a menos que le peguen una hostia o le perturben o lo que sea, se quedan así. Esto es lo que tiene que ver con los orbitales del hidrógeno. Si hay algún químico por aquí. ¿Lo hay? ¿Es químico usted? Sí. Vale. Bueno, pues los orbitales y todo eso que nos enseñan en el colegio, pues esos son precisamente soluciones, digamos, de energía bien definida o estacionarias, que cuando las introduces en la ecuación de Schrödinger no cambia con el tiempo, se queda igual.
¿vale? O sea que una cosa curiosísima es que debido a que esto pasa, debido a que existen estos estados estacionarios, es cuando, muy a pesar de Schrödinger, se producen los saltos cuánticos, que enseguida voy a decir. Pero una cosa más. ¿Cómo sé yo? Por cierto, esto lo he dicho mal. Perdóname, esta tendría que ir aquí y esta aquí. O sea, primero dos, luego... ¡Uy! Vale, vale. Vale, vale. Ahora está bien, ¿eh? 1, 2, o sea, y más, ¿no? Hostia, que... No, pero esto es fallo mío, ¿eh? Esto no puede cambiar, ¿eh? Ya os lo digo yo. No puede cambiar. No, perdóname, no. Esto es un fallo de Matrix. No. O sea, esto tiene que estar así. Bueno, pues antes de ir a lo de los saltos, deciros que... O sea, a ver, primero, os pregunto, ¿cuántas partículas hay aquí? Una. ¿A qué fuerza está sometida? A un muelle. Cuántico, pero un muelle. Vale, esto no caca, ¿eh? O sea, es lo de antes. Que no sé por qué ahora hace estas cosas. Vale. Entonces, ¿cuál es o sea, si yo quisiera medir a ver dónde está la partícula, ¿dónde en promedio me daría más? ¿En qué posición estaría en promedio más si midiera aquí? Bueno, se supone que esto es lo máximo, ¿eh? Y cuanto más me aleje, menos probable es, y encontrarla aquí es muy poco probable, ¿no? Bueno, pues por el hecho de estar descrito, no por esta, por la otra, tiene una energía. Y si midiéramos la energía, esté donde esté, la energía esa daría la misma. Es una cosa rarísima. Vale, pero si en vez de estar descrito por esa función de onda, está descrita por esta, entonces por el hecho de tener nodos que se llaman, o sea, espacio, o sea, como separado en trocitos, por ese hecho, la energía es mayor. Y cuanto más nodos tiene o más puntos de estos de separaciones, más energética es el electrón, por ejemplo, o la partícula. Esto es algo común en la mecánica cuántica. Entonces, hasta aquí todo muy bonito. Esto era el asunto discreto ese que os digo. ¿Más energía, más probabilidad hay de encontrarla? ¿Es esto? No, cuanto más energía, más divisiones, digamos, ¿no? Vale, pero lo puedes encontrar en más sitios. Eso sí. Eso sí. No es más probabilidad. No. Encontrarla en el espacio definido. Bueno, entiendo lo que dices, sí, pero lo importante, podría ser, pero sería como de casualidad. Lo importante es que cuanto más nodos tenga, más energético es. Pero sí que es verdad que hay una relación entre que para hacer nodos y tal tienes que hacer un hueco y tal. O sea que sí, de alguna manera sí. Pero quédate más que con la dispersión, que también con los nodos, ¿vale? Entonces todo iba fantásticamente hasta que vino esto. Esto es lo último que os voy a decir, y ya pasaré al gato de Schrödinger para pasarlo un poco bien, para acabar y tal, la fiesta. Bueno, la fiesta para mí, no sé por vosotros, ¿estáis bien? ¿Seguro? ¿Bien? ¿Estáis disfrutando? Fantástico. Preguntar esto a alguien, tenemos que ser muy frikis, aquí. Frikis, pero bien, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto es tremendo, porque esto es un ejemplo, ¿no? A ver, hostia, está cambiando. Esto es que yo al copiar, pues pensé que estaba poniendo un JPG y he metido un GIF animado. Pero esto es caca, ¿eh? O sea, tenéis que imaginaros aquí esto, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿eh? Por lo tanto, ¿quién es más energético? ¿Aquel o aquel? ¿Quién es más energético? El de arriba, ¿no? Vale. Atención. Digo la frase. Un electrón, o un protón, o no sé, una pelotita microscópica que esté, digamos, sometido a la fuerza de un oscilador y tenga energía E sub 1, por llamarle de alguna manera, pues tiene esa distribución de probabilidad. Es decir, que la puedes encontrar más probablemente a un lado o al otro por igual. ¿Vale? Y en medio es muy poco probable que lo encuentres. ¿De acuerdo? Y la energía que tiene es E1. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos algún método para medir la energía, siempre esté donde esté, siempre nos daría energía E igual a 1. E sub 1. ¿Bien? Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, o se hace un físico, ¿es esa la energía más baja posible del sistema? Si descubres que no, que hay una energía más abajo,
Entonces, en física, digamos, cuando hay una cierta temperatura, no cuando estamos a cero absoluto, sino cuando hay una cierta temperatura, existe entonces la posibilidad de que el sistema baje a un estado de energía inferior. Y entonces puede bajar a este estado, y entonces la energía sobrante se va en forma de luz, un fotón. Esto es los malditos saltos cuánticos que decía Schrödinger que quería evitar. Esto es lo que trajo, una de las cosas que trajo perplejos a algunos, como Schrödinger, y Schrödinger, digamos, renegó un poco de me cago en la hostia, esto de los saltos, esto no puede ser, y luchó gran parte de su vida, bueno, también como otros, para decir que esto es una teoría incompleta, que esto no puede ser, que tal. Pero no es que no es curioso, o sea, pasar de una distribución de probabilidad a otra distribución de energía más baja, por narices hace que se emita un fotón. Pero es más, si viene un fotón e incide sobre esta partícula, entonces si el electrón, la partícula puede absorber la energía y transformarse en eso. Más raro, imposible, ¿no? Pero esto es exactamente y de forma precisa lo que pasa. Por cierto, h nu significa, es otra manera de poner la energía del fotón, y nu es la frecuencia de la luz, el color de la luz, si queréis, si es visible. Antes de entrar ya por último, que es la paradoja del gato de Schrödinger, supongo que estáis aquí por eso, ¿no, Alfonso? No, pero lo de la paradoja es una de las cosas que parece que todo el mundo tiene claro, pero me parece que no está tan claro por qué es una paradoja. Bueno, sí que... o cómo se resuelve la paradoja o de qué va. Vamos a intentar averiguarlo aquí un poco de esto. ¿Alguien tiene algún comentario antes de lo anterior? Bueno, lo primero, ¿qué es una paradoja? Es algo que parece contradictorio, pero que en el fondo no lo es. ¿De acuerdo? Eso es una bueno, es una lectura posible de la paradoja, o al menos tal como nos gusta a los físicos hablar de las paradojas, ¿no? Normalmente en física, y sobre todo en relatividad y en mecánica cuántica, los problemas mayores que han habido son cuestiones de interpretación. ¿Os recuerdo la historia rápidamente o ya la sabéis? Tenemos al gato y entonces tenemos átomos radiactivos. Entonces, supongamos que en ese periodo de tiempo de 1 hora, pues se ha desintegrado, y entonces cuando toca el palito del contador Geiger, pues ya sabéis, ¿no? Puede hacer un clic. Entonces, si detecta la partícula, pues entonces pone en marcha un dispositivo que es pegarle una hostia con el martillo al cianuro de hidrógeno que hay por ahí escondido. Entonces, pues empieza el vapor y tal, y mata iba a decir al pájaro, o sea, no, al gato, ¿vale? Por lo tanto, cuando se abra la puerta o la rendija o lo que sea, y observemos, pues veremos al gato muerto o al gato vivo. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el gato esté muerto o esté vivo depende en última instancia de un proceso cuántico. ¿Dónde está el proceso cuántico? En el átomo radiactivo del radón. O sea, el proceso por el cual se desintegra o no se desintegra es un proceso puramente cuántico. Entonces, toda esta parafernalia que se inventó en el párrafo de Schrödinger no es para el tema de la muerte del gato, si vivo o no vivo, no, que también, ¿no? Eso es otra cosa. Pero no es eso, sino lo que él venía a decir es, ¿pero se dan cuenta ustedes de lo que está pasando en la mecánica cuántica, estos locos los que están haciendo? Mira, voy a poner un ejemplo con gatos para que me entendáis. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Schrödinger con esto en realidad? Pues lo que estaba haciendo es una crítica a dos cosas, al principio de superposición y a lo del postulado de la medida. Bueno, eso también. Exacto. O sea, lo que estaba diciendo Schrödinger es a los físicos que estaban defendiendo la mecánica cuántica, estaba diciendo, pero chavales, ¿no os dais cuenta de que si admitimos el principio de superposición, significa que un sistema puede estar en dos estados, yo que sé, muerto o vivo, aquí o allí a la vez, y que incluso me estáis diciendo, o estáis diciendo, que no existe una realidad previamente hasta que no se mide? Son cosas muy fuertes. O sea, la mecánica, por eso Einstein y Schrödinger y otros estaban en contra de todo eso. Pensaban que se les había ido de las manos. Como diciendo, no, pero tío, o sea, a ver, Einstein decía, antes de medir,
Pues bueno, no sabemos lo que va a dar, si blanco o negro, estamos de acuerdo. Y hay una cierta probabilidad de que dé blanco y negro, bien. Pero lo que estaban diciendo los cuánticos es que ni siquiera Dios lo sabe. O sea, no tiene sentido que sea blanco o negro antes de medir. Cuando se mide, la partícula o el sistema colapsa probabilísticamente y sin ninguna manera de saber si va a ser blanco y negro, y toma la decisión de ser blanco y negro en el preciso momento en el que se mide. Pero antes no tiene sentido hablar de que era blanco y negro. Y lo sabemos porque si suponemos que antes era blanco y negro, hay contradicciones con los experimentos, se ha hecho, y la única opción que cuadra con todos los experimentos que han pasado durante los últimos 80, 90 años, es presuponer que no hay una realidad previamente definida antes de medir. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Y claro, Einstein pues estaba, esto no puede ser, no, esto no puede ser. Pues entonces aquí Schrödinger, para intentar transmitir la gravedad del asunto, se inventó lo del gato para decir, es que estamos diciendo que el gato no está ni vivo ni muerto y que se toma la decisión de eso cuando alguien observa. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué soy yo? Observo yo, pero el gato también está observando. O sea, ¿hasta dónde llega eso de observar? Entonces, a día de hoy hay, digamos, muchísimos problemas para entender qué significa todo eso. Y fijaos que alguien puede decir, pero un momento, a día de hoy aún no sabemos bien cómo se interpreta eso y todos los laboratorios están haciendo un montón de filigranas con átomos, con láseres, con no sé qué. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues pasa lo que he querido decir antes, que una cosa es lo que yo creo que es la naturaleza y otra cosa es cómo funciona la naturaleza. Y la manera en cómo funciona la naturaleza la tenemos bastante controlada con las ecuaciones, son muy precisas, las de la mecánica cuántica en concreto, muy precisas. Hablar de que un sistema tiene una cierta propiedad definida independientemente de que se mida, no tiene sentido. O sea, hay que abandonar lo que Einstein llamaba elementos de realidad. Es decir, que eso solo ocurre en la mecánica clásica, que la luna está ahí aunque no la mires, es la típica frase que utilizaba Einstein, ¿no? Pues en mecánica cuántica, si la luna fuera muy pequeña, pues puede ser que no esté ahí, que esté y que no esté, y tomará la decisión de si está o no cuando midamos. ¿Vale? O sea, esto tiene que ver con el principio de la medida y el principio de superposición y el entrelazamiento cuántico. Son las tres cosas súper problemáticas. Ah, ya sé lo que estaba diciendo. Que como eso es un problema solo de interpretación y de prejuicios humanos, eso no le importa a la mitad de los físicos. La mitad de los físicos, si tienen las leyes y tienen bien claras las ecuaciones, pueden llegar a hacer un montón de cosas con ellas y las están haciendo. Y luego la otra mitad de los físicos es, pero Dios, yo no puedo, o sea, si no soy capaz de explicárselo esto a mis hijos, no puedo mirarte la cara, digamos, ¿cómo puedo yo explicar esto? Y entonces pues está la historia. Pero eso es algo más de estar a gusto o no con las interpretaciones. Porque hay un momento en el que uno tiene que decir, bueno, o miro de interpretar algo y me puedo equivocar, o miro de entender las ecuaciones y las reglas sin tener que interpretar nada. Y esto es un cambio paradigmático. La ciencia normalmente, aparte de hacer predicciones, la física, también iba muy de acuerdo con las interpretaciones. Pero ahora parece que se ha distanciado un poco. Entonces, claro, la historia es que, claro, parece una contradicción, porque en concreto, o está vivo o está muerto, ¿no? No parece que un sistema biológico pueda tener eso, ¿no? Esa propiedad. Pero las distintas posibilidades las conoces a priori. Sí. Esa será una de las 5 que tienes. Por ejemplo, sí. En los sistemas normalmente se conoce. Es simplemente que puedes preparar un sistema, por ejemplo, con 2 posibilidades, o 3 posibilidades, o 4, incluso con las probabilidades de que ocurra esto y con lo otro, y no sabes cuál de ellas va a dar, y no solo eso, sino que si haces experimentos con eso, sin medir, suponiendo que pudiera estar en todas, entonces se tienen predicciones correctas. Pero si supones que no, que está en una pero no sabemos cuál es, las predicciones son incorrectas. O sea, que lo que estoy diciendo es verdad, que se ha comprobado experimentalmente, se llaman las desigualdades de Bell. Pues si alguien lo quiere buscar en internet, desigualdades de Bell es el teorema que se encarga de dar razón a lo que yo estoy diciendo y además se ha comprobado experimentalmente.
Es decir, que lo que yo estoy diciendo ahora se ha comprobado experimentalmente. Muy bestia. Vale, pero ¿qué pasa? Nosotros, lógicamente, cuando hagamos eso encontraríamos al de esto, vivo o muerto. ¿Vale? No en una superposición rara o lo que sea, ¿no? O sea, no hay una superposición real en el mundo grande y macroscópico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas explicaciones, pero la más aceptada es el fenómeno que se llama decoherencia. Y este es el último concepto que voy a decir hoy, la decoherencia, y nada, solo un par de cosillas y ya está. Pero pensad que la decoherencia es la razón por la cual nosotros no somos cuánticos. Y la explicación, digamos, facilona de la decoherencia es muy bonita, es como mágica, ¿no? O sea, para decirlo así en plan facilón, la decoherencia sería algo así como que si tenemos una partícula aquí en la habitación, una partícula cuántica, y la partícula esta es blanca y negra a la vez, está, por ejemplo, en una superposición de blanco y negro, ¿no? Si estuviera sola, pues no habría ningún problema en que siguiera estando blanca y negra a la vez, ningún problema. Pero si está dentro de una especie como de entorno, entonces la decoherencia parece que funciona, aún no se tiene claro y se está estudiando, ¿no? Pero parece que el entorno la obliga a tomar uno de los caminos, porque el entorno es más fácil que se mida, no sé si a sí mismo, no se sabe, pero el entorno parece que es como que es muy fácil, cuando es una cosa muy grande, que es muy fácil ser medido, y entonces el entorno de repente se vuelve de color blanco, por decirlo. Es que estoy diciendo tan sencillo que no sé si es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿vale? Imaginaos que la pelota es blanca o negra y el entorno tiene A o B para ponerse, ¿no? Todo el entorno. Bueno, una cosa microscópica y tal, en comparación con algo muy gordo, pues claro, si lo gordo se pone A o se pone B, obliga a la señora a ponerse blanco y negro. Bueno, o sea, la decoherencia es el efecto que tiene el entorno sobre el sistema cuántico para obligarle a tomar una decisión antes de que venga alguien incluso a mirar, más o menos. Entonces, lo digo así más o menos, lo que decía, matemáticamente se pone así, son tres fórmulas de facilonas y ya nos vamos, ¿eh? Suponemos que el gato a cabo de una hora estará o vivo o muerto, una superposición, la suma. Lo del 1 partido raíz de 2 es para que porque 1 partido raíz de 2 al cuadrado, o sea, recordad que el coeficiente ese al cuadrado es la probabilidad, pues como tiene que ser iguales y tiene que ser un medio y un medio, por eso se pone 1 partido raíz de 2. Al elevarlo al cuadrado da un medio, probabilidad un medio de estar vivo o estar muerto. Vale, y entonces aquí lo que ocurre es que si inicialmente el gato está en esa superposición, lo que pasa es que el gato está en un entorno. Lo importante de aquí es que el vivo, si el gato está vivo, hace que el entorno se ponga en modo vivo, para entendernos, y si está muerto, entonces el entorno se vuelve modo muerto, que son diferentes. Entonces, ¿esto qué hace? Como la mecánica cuántica es una teoría lineal, significa que entonces, sabiendo cómo se comportaría si está vivo y sabiendo cómo se comportaría si está muerto, para saber cómo se comportaría estando en la suma, pues es la suma de esto, es por ser una teoría lineal. Por lo tanto, si tenemos al gato vivo más muerto y el entorno de una cierta manera, cuando pasa el tiempo, lo vamos a encontrar así, o esto, o vivo y el entorno acomodado a vivo, o muerto y el entorno acomodado a muerto. Entonces diréis, vale, pues sigue siendo muy parecido a lo de vivo más muerto, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que los entornos son muy poco estables. Los entornos se miden a sí mismos, o alguien que los mide, o hay alguien, o sea, podéis imaginaros que los entornos son lo suficientemente grandes para ser observados y enseguida pasan a uno o a otro. Es una manera de decirlo así rapidilla. Por lo tanto, es como si alguien estuviera, digamos, tomando la decisión de que hay que medir al entorno, y entonces o da esto o da esto. Y como esto está entrelazado, si al medir el entorno, no el gato, sino el entorno, si el entorno resulta que da EV, pues entonces el gato automáticamente pasará a ser vivo, o si da EM, automáticamente el gato pasará a ser muerto. Esto es lo que se llama un estado entrelazado, que digamos dos sistemas, el entorno y el gato, están entrelazados,
y lo que le pase a una cosa le pasa al otro. Ya sé que no se entiende un pijo de lo que estoy diciendo, pero pero quedaos con la copla, digamos, de que la decoherencia es el proceso por el cual pasamos de una superposición cuántica a una cosa clásica de toda la vida, de probabilidades de toda la vida, por el hecho de que el sistema cuántico está conectado con un entorno que interfiere con él. Esto es, digamos, lo que resuelve la paradoja. Por eso vemos las cosas con el sentido común, porque son cosas grandes, y el entorno las hace que pierdan su característica cuántica. Pues esto es lo que acabo de decir. Y nada, y acabo diciendo pues 3 cositas o 2. Bueno, la primera es que Schrödinger ha sido el padre uno de los padres de la mecánica cuántica, y os puedo decir que por lo que se decía de él, que no era ni egoísta ni mal padre, no como Einstein, que no vea el cabrón cómo se pasó, que no flirteó con nazis como Heisenberg, que eso sí que lo hizo, aunque Heisenberg no se sabe si era bueno o malo, pero bueno. No se le fusilaron a los hijos, y no era absorbente como Planck, que no era absorbente como Bohr, y no estaba en babia como de Broglie, digamos, ¿no? Era un tío perfecto. O sea, Schrödinger es un tío, un caballero. Era. Y por último, él confesó, se lo confesó a un amigo, que si no le interesaban más las mujeres que la física, pero por ahí. Y él lo que hizo pues fue un mix. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias.